Si te interesa la educación porque eres maestro, perteneces al equipo directivo de un colegio o de una institución educativa, tienes hijos en edad escolar o sencillamente porque sabes que para educar se necesita la tribu entera, este es tu podcast. Bienvenidos a Maestros en la Educación. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Comenzamos el 7º episodio de Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Soy Victoria Moya y estoy aquí para hablar contigo precisamente de eso, de educación. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Veo su fotografía en la contraportada de su libro, recién sacado del horno, y me mira seguro, confiado, también cercano, desenfadado. Su pose rezuma alma de artista. No en vano ha estudiado canto e interpretación, ha sido reconocido con el Premio Bravo de la Música por la Conferencia Episcopal, ha participado en el programa La Voz, ha sido finalista para representar a España en Eurovisión, ha formado parte del elenco de 33 el musical, ha cantado en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Veo su imagen en TikTok y su actitud rezuma alegría, sentido del humor, ya sea para comentar un vídeo viral como para explicar con sencillez el vocabulario eclesiástico. Y es que Damián María Montes es sacerdote misionero redentorista, es licenciado en estudios eclesiásticos por la Universidad de Comillas y se ha especializado en dirección de recursos humanos por la UNED. Y además sabe mucho de educación porque ha trabajado como coordinador de pastoral de ESO y bachillerato y actualmente es profesor de religión en secundaria y delegado de la Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista de España. Así que Damián, el padre Damián, es cura y artista. Lo dice él mismo en sus redes sociales, habita la piel de otros y escribe versos y dramas. Es tu cura de confianza y es párroco joven, dicen los que le conocen bien, ha conseguido el respeto de los feligreses más mayores y la confianza de los más jóvenes. Todo un logro, sin duda. Con semejante entrada, estoy deseando charlar con Damián. No esperamos más. Maestros en la Educación. La entrevista. Damián, hola, bienvenido. Un placer contar contigo, un placer charlar este rato contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Veo que me tienes fichadísimo. Es un placer conversar y compartir también este gran don de la educación, ¿no? Yo creo que podemos enriquecernos mucho. Desde luego te tengo fichado porque es fácil, eres muy popular. Pero vamos a empezar por el principio. De madrileña con alma almeriense a granaíno con tintes madrileños. Damián, ¿de dónde nace esa vena de artista que despides por los 4 costados? Bueno, supongo que en todos los lugares del mundo hay arte, pero ciertamente en Andalucía yo creo que a Dios se le escapó un poquillo más, ¿no? Soy de Granada, desde muy pequeñito he estado bastante vinculado al mundo artístico a través de mi abuela y de mi familia en general, muy metidos en el teatro. Recuerdo que mi familia eran los directores del grupo de teatro pues del colegio de mis hermanas, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hemos estado muy, muy ligados al mundo artístico, escribiendo poesía desde muy pequeños. Recuerdo algunos de los primeros regalos que hacíamos en familia, pues eran poesía, no eran regalos materiales. O sea que es también algo que se ha cultivado en casa. A los 4 años comencé cantando flamenco con mi abuela Elisa, con la que viví hasta los 7 años. Y bueno, pues yo creo que sin duda aquella primera etapa de la infancia pues sembró arte. De casta le viene al galgo, entonces. Me ha dicho un pajarito que eres un apasionado de la obra de Lorca. ¿Esto también te ha influido en tu faceta artística? Sí, muchísimo. Recuerdo que era muy pequeño cuando pues quizá estudiamos algo de Federico García Lorca en clase, o no recuerdo muy bien si teníamos que aprendernos algún poema de él. El caso es que me impactó su biografía, me impactó su manera de escribir, también el secreto que traducía cada verso, ¿no? Una cosa es lo que lee la gente y otra cosa es lo que él quiere contar, y eso siempre me tocó mucho el corazón.
Y bueno, pues luego sin duda he sido un fan, o si se quiere llamar friki, pues friki también, de Federico García Lorca. He seguido muchísimo su obra, lo he estudiado bastante y bueno, pues actualmente sigo metido también en un estudio sobre la importancia de San Juan de la Cruz en la obra de García Lorca. O sea que sí, es algo que me ha acompañado desde pequeño y lo sigue haciendo. Fíjate, pues eso te iba a preguntar, porque quizá es más fácil la traslación de la influencia de Lorca en tu faceta artística, pero ¿y en tu mundo espiritual, en tu faceta religiosa, también habrá una influencia entonces? Sí, para mí Lorca es libertad, pero al mismo tiempo es mucha hondura, ¿no? En todo lo que quiere transmitir. Federico García Lorca, al inicio de su vida, escribió unos textos que él mismo llamaba místicas, ¿no? Que apenas nadie conoce, pero que son, bueno, pues unos textos muy bonitos cuando él tenía 18 años. Y es un texto precioso que me recuerda que Federico García Lorca también tuvo un anhelo místico, ¿no? Un anhelo de conexión con ese Dios de la vida, con el Dios del amor, ¿no? A lo largo de su vida luego quizás se alejó, pues por diferentes cuestiones, pero yo creo que el anhelo místico último de encuentro con Dios en Federico García Lorca permaneció siempre. Muy bonito, ya nos contarás sobre esa obra que estás preparando. Háblame del teatro, es otra de tus pasiones. De hecho, has querido trasladarla a los niños, a los jóvenes de las parroquias en las que has estado, tanto en Granada como en Aluche ahora, mediante grupos de teatro. ¿Cómo es esa experiencia? El teatro es una pasión y además para mí es un espejo del ser humano, ¿no? Así se ha definido desde siempre. Cuando las personas van a ver teatro, en definitiva, se ven reflejadas a sí mismas, ¿no? En lo que otros están interpretando. Para mí el teatro siempre, aparte de pasión, ha sido pues un oficio muy serio, ¿no? Un oficio que he intentado transmitir pues en las parroquias, en las comunidades en las que he estado y yo creo que siempre generador de familia. A mí una de las cosas que más me gusta del teatro es que sabe generar comunidad y familia donde quizá otras palabras o mis propias debilidades no son capaces, ¿no? Pues el teatro lo puede hacer. Sabe crear comunidades vivas donde puede interpretar un niño y un adulto juntos, ¿no? Y eso creo que es muy, muy bonito y muy recuperable para la vida de la iglesia y de las parroquias, por supuesto. Totalmente, una gran iniciativa. Además, eres un cantante muy versátil, que lo mismo cantas una saeta, te metes con el pop, el flamenco, el lírico, la música sacra, las canciones de misa. ¿Qué quieres transmitir a través de la música? Es una pregunta interesante porque a veces parece que la respuesta correcta, ¿no? O lo que algunos quizá esperarían es que dijese, bueno, pretendo evangelizar, ¿no? Ciertamente me gustaría transmitir a Dios a través de la música, pero también tengo que es parte de mí, es decir, de alguna manera cantando soy yo mismo. No siempre tengo la intención evangelizadora, sino que también tengo la intención del disfrute, del placer cantando y de disfrutar con amigos, ¿no? Por supuesto, en último término, como misionero redentorista, pues a través de todas mis acciones intento que otros se encuentren con Jesús de una manera llana y sencilla, ¿no? Pero sí, no quiero ocultar tampoco ese valor del disfrute y del simple placer por cantar cuando es algo que pertenece a pues digamos, a la hondura de la persona, en este caso de mi persona, ¿no? Pues vamos a cambiar de tercio. Estuviste un año como misionero en Calcuta, viviendo una experiencia dura, ¿no? Junto a las misioneras de la caridad, pero también convencido de que Dios te llamaba a estar ahí en ese momento. ¿Qué te trajiste de aquella experiencia? ¿Cómo cantabas después de aquello? Quiere decir que eso, como efectivamente cantar es la expresión de tu ser, ¿cómo cantabas después de una experiencia de ese tipo? Sí, es muy bonito esto que dices, ¿no? Sin duda, Calcuta transformó mi visión de muchas cosas y seguramente también de la música, ¿no? O de mi manera de interpretar. Para mí, Calcuta fue un encuentro muy fuerte con Dios a través de los pobres, de situaciones muy fuertes que viví allí, ¿no? Eh, Siempre he dicho que me encantaría llevar a algunas personas de las orejas a tierra de misión porque se quitan muchas tonterías, ¿no? Sí, cierto. Se purifican muchos temas accesorios y se va a lo fundamental, ¿no? Sin duda que volví transformado. Recuerdo que las primeras semanas, pues quizá con una transformación más bien en shock, ¿no?
recuerdo que al principio hice algún compromiso que luego no fui capaz de llevar a cabo. Pues, por ejemplo, dije, bueno, voy a intentar vivir con una camisa y un pantalón, o 2 camisas y 2 pantalones, pero luego me di cuenta que tenía que ser misionero aquí, en España, en el siglo XXI, ¿no? Y no siempre era posible. Pero ese anhelo de encontrarme con Dios en una vida más sencilla y de intentar descubrirle las personas que me rodean, especialmente en los más desfavorecidos, pues siempre queda en el corazón, ¿no? Y en la música también. O sea, que al final cuando canto, pues siempre hay alguna música que traduce también solidaridad o que intenta provocar el encuentro con Dios a través de los demás. De hecho, tu misión evangelizadora tiene más de una vertiente. Eres un hombre muy polifacético. Eres párroco y tienes gran protagonismo en redes sociales, algo que aparentemente es contradictorio. Sin ir más lejos, 188.000 seguidores actualmente en TikTok. ¿Por qué estás ahí? ¿Qué pasa con los peligros de las redes sociales? ¿No tienes miedo de enfrentarte con tu alzacuellos a ese mundo? Pues mira, los límites yo creo que siempre son incómodos, ¿no? Es decir, estos lugares siempre son incómodos. Pero es que Jesús caminaba por los límites y Jesús se acercaba a esos lugares que eran incómodos, ¿no? Y a esas personas que eran incómodas y comía con ellos y hablaba con ellos, ¿no? Creo que el peligro de la Iglesia, y esto lo ha avisado el Papa Francisco desde que inició su pontificado, el peligro de la Iglesia es quedarse encerrada por miedo a mancharse. Él mismo utiliza esa expresión, ¿no? El mismo Papa Francisco. Y a mí me encanta. No sé si me mancho demasiado o poco, pero creo que es tarea de la Iglesia mancharse, ir a los lugares incómodos. La tarea yendo a estos lugares no es para convertirnos en ellos o para manchar todo lo que somos, ¿no? Sino precisamente para llevar luz. Cuando Jesús come con Zaqueo, pues está comiendo con una persona que los demás consideran pecador público y él lo primero que dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ¿no? Es decir, Jesús no se convierte en otro Zaqueo, sino que va donde Zaqueo para llevarle luz, para llevarle perdón, alegría, ¿no? Pues bueno, TikTok es parte del mundo, especialmente del mundo adolescente, de los chicos y chicas de nuestro tiempo. Pues yo creo que también estamos llamados a ser luz ahí. No siempre lo sabemos hacer. Es que yo veo algunas propuestas nuestras de iglesia, ¿no? Y con cariño, pues siempre valoro, ¿no? Y no siempre sabemos hacerlo. Y yo creo que necesitamos, pues, un lenguaje adecuado, también mucha reflexión y tratar los límites. A veces tenemos que ser un poco incómodos, pero siempre con bastante elegancia, ¿no? Y bueno, pues en esas estamos, intentando aprender también. Sí, desde luego, siempre. Es que efectivamente nosotros estamos como más obligados, ¿no? Es decir, hay otras personas que quizás se puedan desinhibir más, pero tú dentro de tu desinhibición, que creo que la tienes, porque eres súper fresco en las propuestas que haces, pero también sabes mantenerte desde el lugar que te corresponde, ahí. Entonces eso me parece súper interesante, pero ¿cómo te llevas con los haters? ¿Cómo reaccionas? ¿Y cómo podríamos reaccionar los demás cuando nos enfrentemos a ellos? Haters hay bastantes y basta que presente algún tema que siempre aparecen, ¿no? En general, una cosa que me encuentro bastante es mucha acogida por parte de la gente no creyente y bastante hates, pues, de personas quizá creyentes, algunos de otras confesiones dentro del cristianismo, ¿no? Pues que a lo mejor conciben el cristianismo, pues bueno, con más claves bíblicas que nosotros, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre aparecen los hates que utilizan las citas bíblicas como ataque, ¿no? Como piedra. Mi intención siempre es generar diálogo. Intento no responder de una manera fuerte, aunque a veces bueno, pues también como parte del diálogo de las redes sociales con mucha elegancia, pero a veces también hay cosas que indignan, ¿no? Cuando se trata pues de deshumanización o de falta de comprensión de lo que es el Evangelio de Jesús y del amor, pues a veces sí que me indigna un poco, pero sanamente, ¿no? Creo que al final se construye desde el diálogo, ¿no? Y desde mostrar lo que somos, pues con mucho cariño, acogiendo al otro también en su diferencia. Es que habrá que aplicar muchas veces la regla de los 30 segundos, ¿no? Respira, no le des al botón antes de haber pensado un poco en lo que primero que te sale contestar. Esa Sí, quizá sin también duda. sea una clave.
Pero, y no solamente hay haters virtuales, gente que no le gusta lo que haces en redes sociales. ¿Qué pasa con el otro lado? ¿Qué pasa en tu parroquia con esas personas mayores que te ven, no sé, con el flequillo a un lado y con ese lenguaje y con esa forma de actuar fuera de la parroquia y quizá también dentro? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo llevan tanta juventud y tanta modernidad? Es precioso descubrir el cariño de las personas mayores en las comunidades, ¿no? Yo creo que son nuestros referentes y es nuestra obligación cuidarlos. Y no seré un buen párroco si me olvido de las personas mayores, ¿no? Pero tampoco seré un buen párroco si no doy el protagonismo justo a las personas jóvenes, ¿no? Es decir, es un equilibrio difícil, no siempre fácil, porque todos los sectores somos celosos, el ser humano es celoso, ¿no? Cuando un párroco se dedica un poco más a los jóvenes, pronto saldrán los mayores que dirán, está más preocupado de los jóvenes, y si nos encargamos solo de los mayores, perdemos el futuro, ¿no? Es decir, yo creo que es un equilibrio necesario que hay que ir cultivando poco a poco, pero sin duda no nos podemos olvidar de nuestros mayores. Y yo percibo mucho cariño por parte de los mayores de la parroquia, gente muy entregada, de la que yo mismo aprendo cada día, y creo que el mayor servicio que ellos prestan es su propia persona a la edad que tienen, pues regalando tiempo, por ejemplo, limpiando la iglesia o simplemente pasando por las comunidades ahora en Pascua, ¿no? Por las celebraciones haciendo comunidad. Bueno, pues eso es un regalo que hay que cuidar. Sí, y desde luego eso me ha llegado, ¿eh? Como decía yo en tu presentación, has conseguido ese equilibrio que supongo que el respeto que te devuelven es el respeto que tú les has mostrado como el que has mostrado ahora mismo. Esa es la gran virtud. Pero tienes tantas facetas que es que no doy abasto en esta entrevista. Acabas de sacar un libro publicado por la editorial Perpetuo Socorro. Se llama Talento y esfuerzo en ESO y bachillerato. Y en el libro hablas de dos tendencias pedagógicas que en principio están enfrentadas, la pedagogía del talento y la pedagogía del esfuerzo. ¿Tú las has revisado a fondo? ¿Consideras que son de verdad irreconciliables estas dos visiones? Yo creo que se pueden reconciliar, pero necesitamos un diálogo entre ambas pedagogías, cosa que no veo que se haya producido en los últimos años ni en las últimas propuestas de ley educativas en nuestro país. Es decir, no ha habido un diálogo real entre todos los que caminamos en el sueño de la enseñanza, ¿no? O en el sueño de la pedagogía, sino que más bien pues hemos ido de un lugar a otro. Hemos pasado por un momento de pedagogía del esfuerzo a un momento de pedagogía del talento y nos hemos olvidado del anterior, ¿no? No ha habido una síntesis real. Lo que propongo en este libro, en este estudio, pues es justamente ese diálogo. Y creo que es posible, pero necesitamos quizá un poco de humildad por ambas partes, ¿no? No siempre conseguida. Pero entonces cuéntame esa síntesis que proponéis, esa pedagogía de la síntesis, cuéntame, trázame un boceto de lo que significa, en qué se traduciría. Se traduce en aspectos muy concretos. Por ejemplo, la pedagogía del esfuerzo da un papel predominante al lenguaje y a la familia, por decir al dos, entre otras muchas claves que yo he identificado, ¿no? Creo que no se pueden minusvalorar en una pedagogía del talento. Es decir, la familia realmente es importante y el lenguaje realmente es importante como puerta de acceso, ¿no? Entonces, me parece crucial que una pedagogía del talento no olvide estas claves que son de pedagogía del esfuerzo. Y lo que observo es que se han olvidado, ¿no? Nos hemos olvidado de la familia como un lugar en el que también se aprende y nos hemos olvidado del lenguaje como puerta de acceso al resto del conocimiento, incluso para sí mismo, ¿no? Por otra parte, el tema de la pedagogía del talento tiene una clave que es la del recurso humano o la del talento humano de la propia persona, del propio chico, que favorece el aprendizaje. Cuando un chico asume un aprendizaje a partir de su talento propio, pues lo asume con mucha más energía y con más ganas, digamos así, ¿no? Bueno, pues creo que es otra clave que la pedagogía del esfuerzo no puede olvidar, ¿no? Es decir, creo que el diálogo es posible, pero necesitamos, bueno, pues pedagogos y también, por qué no decirlo, políticos que crean que nos podemos sentar a la mesa para pensar en una ley que realmente sea dialogada, ¿no? Por ambas partes y que no olvide ninguna de las claves necesarias.
Es una constante en nuestro deseo y en nuestro trabajo y estamos totalmente de acuerdo con lo que nos planteas. ¿Vais a avanzar en el libro? Porque en el libro hacéis un planteamiento inicial somero. ¿Vais a avanzar en ese trabajo para hacernos una propuesta más a fondo? Claro, el libro, para que os hagáis una idea, es una investigación inicial, que es mi propuesta para un fin de máster de pedagogía que hice. La idea y el sueño, pues, es llevarlo a cabo, ¿no? En algún centro educativo donde se puedan ir implementando poco a poco esta pedagogía que yo llamo pedagogía T+E, ¿no? Pedagogía, talento y esfuerzo. Creo que es posible y ojalá, no sé si yo o otras personas enamoradas de la enseñanza y de la pedagogía, pues se animan a hacerlo. El caso es que en este libro encuentran las claves para que otras personas las puedan desarrollar. Oye, pues hacemos un llamamiento a las personas que nos escuchan, todas del ámbito educativo, para que se animen a profundizar en esto y ver si es una vía de trabajo factible para ellos. A mí este tiempo se me está pasando volando, la verdad. Por eso, bueno, no me quiero despedir de ti sin hacerte un par de preguntas más. Y ya que me he reído tanto viendo tus vídeos de TikTok, que ha sido súper divertido, me gustaría que las personas que nos escuchan también puedan sonreír contigo. ¿Compartirías con nosotros alguna anécdota, o mejor, un par de ellas? Una relacionada con los alumnos, con tu vertiente educativa como profesor, que seguro que los alumnos te regalan un montón de anécdotas, y quizá otra de tu otra vertiente más artística, no sé si de tu participación en 33, el musical o cualquier otra participación que elijas. Cuéntanos algo, que nos riamos, que me parece que nos hace muchísima falta en estos tiempos, un poco de sonrisa. Anécdotas hay muchas. En el ámbito educativo hay una, no sé si es de humor, pero al menos a mí me produce mucha ternura. Es que eh, no siempre saben diferenciar demasiado bien el rol entre el cura y el profe, ¿no? Entonces, un día caminando por los pasillos, una niña de infantil dijo, este es Jesús, ¿no? Eh, bueno, pues aquello me hizo mucha ilusión porque ojalá dijesen de todos nosotros, este es Jesús, ¿no? Pues le dije, bueno, yo soy amigo de Jesús, no soy Jesús, ojalá lo fuese, ¿no? Soy amigo de Jesús y lo dijo pues porque ella me ve en algún momento celebrando la Eucaristía o en las celebraciones con los mayores, ¿no? Es Eso en el ámbito precioso. del colegio. Eso es precioso, tienes razón. Ojalá nos Ojalá, ojalá. identificaran tanto a muchos. En el ámbito artístico, pues hay tantas, no sé, recuerdo ahora mismo así algunas que puedan ser divertidas, pues los olvidos de letras sobre el escenario que a mí se me daban fenomenal. Es decir, que me solía olvidar bastante de la letra y bueno, tenía que inventármela en el momento y claro, los compañeros me miraban en ese momento sobre el escenario, pues algunos riéndose. Recuerdo una función, una matinal en la primera temporada en la que exploté de risa en plena función, ¿no? Y además en un ¿Sí? momento que no era demasiado para la risa, pero bueno, menos mal que tampoco era después de la última cena, ¿no? Todavía era antes. Pero sí, Menos sí, mal, exploté de sí. risa, entonces lo tuvimos que enmascarar, pero eso sucedió en una función en directo. Oye, eso debe de ser, bueno, aunque sea inquietante al menos, ¿no? Porque, claro, hay muchas caras mirándote. Pensaba ya que me echarían de la compañía, porque pero no podía, por más que apretaba los dientes, no pude Es que controlarlo. cuanto más quieres contener tanto la risa como el llanto, más te salen ambas cosas, ¿verdad? Sí, sí. Para ti fue un sueño la participación en el musical del 33, porque a ti te gustan mucho los musicales también, ¿verdad? Sí, fue precioso participar en 33. Era una verdadera familia, todo el elenco y bueno, pues el placer y el privilegio de interpretar al personaje principal, a Jesús, en 33 y en cualquier musical siempre es un sueño de cualquier artista, ¿no? Y tuve el placer de poder interpretarlo cubriendo a Christian, que era el actor principal, o en las matinales, ¿no? Y bueno, pues por supuesto que lo recuerdo con muchísimo cariño y ojalá 33 vuelva a escribir páginas bonitas del teatro musical en España en el futuro. Ojalá, porque es fantástico. Y ya lo decía la niña, mira, ahí va Jesús, si es que la niña tenía razón. Y por otra parte, es un shock compaginar ambas vidas, la de párroco con la de actor principal en un musical de gran éxito.
¿Cómo viviste esa...? No sé, a lo mejor tú no lo vives como una contradicción. Entonces, corrígeme, cuéntame, ¿cómo se siente eso? Sí, pues ciertamente no lo vivo como una contradicción. Yo lo que intento es siempre tener prioridades claras. Mi prioridad es la misión, es mi comunidad y es mi parroquia y es mi congregación, ¿no? Entonces, primero organizo la vida comunitaria, la vida de parroquia y la vida de congregación, pero luego sigue habiendo mucho tiempo. Entonces, tendría la opción de no hacer nada o de dedicar ese tiempo a otra pasión, ¿no? Que en este caso es el arte. Yo creo que con una buena agenda todo se puede y ciertamente durmiendo poco a veces. Sí, la organización en estos tiempos de multifaceta es muy importante. Y entonces, dime, ya que la música está ahora ocupando esta parte de la entrevista, si tuvieras que resumir tu vida hasta ahora con una canción, ¿cuál sería el título de esa canción? ¿Uno que te inventaras? O a lo mejor es una canción que ya existe y con la que te identificas. Esta es una pregunta seria y difícil. Sí, a lo mejor te tendría que haber avisado. No te preocupes, así es más real, Más totalmente. fresco. ¿Qué título le pondría a una canción? Me cuesta trabajo pensar en este momento en un título, pero creo que podría ser algo relacionada con la palabra vida, es decir, creo que estamos aquí para vivir en este tiempo de Pascua, además precioso, en el que reconocemos al Dios de la vida, ¿no? Creo que en la palabra vida hay encerrado pues al propio concepto de Dios y lo que somos, ¿no? O sea que ese título tendría la palabra vida, seguramente, y seguramente la palabra amor. No sé cómo engarzarlas, pero amor y vida, vida y amor. Amor a la vida, Amor en vida la vida. amada. Eso es. Yo creo que son dos palabras que resumen lo que sueño, lo que quiero, ¿no? Es decir, que la gente se encuentre con el Dios de la vida, que es el Dios del amor, y que entre nosotros también, pues, vivamos felices y vivamos amándonos unos a otros, ¿no? Como Jesús nos propuso. Así es. Y ya que hablamos de canciones y de títulos, cántanos una canción de tu vida. Algo que te apetezca. Sí, es que te apetece, no es obligatorio. No, nadie está viendo el puñal con el que te estoy amenazando para que nos cantes un poquito de una canción de tu vida. Sí, pues recuerdo una canción que fue, bueno, así bastante importante cuando era adolescente, que era una canción de una banda sonora de Disney, Sueña, del Jorobado de Notre Dame, ¿no? Que pues sonó mucho en aquel momento y yo creo que estamos llamados también a soñar, ¿no? A soñar constantemente y también tiendo a identificarme con ese rol, con el rol de soñador, o sea, no suelo quedarme parado, demasiado dormido, ¿no? Sino que más bien pues intento, si a veces me canso, intento ser una persona bastante creativa, ¿no? Y soñar. Bueno, pues puede ser esa canción que decía así. Sueña un mundo nuevo, donde todos los días el sol brillará, donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. No, y el día que encontremos este sueño cambiará. No habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Sueña. Seguía mucho más. Qué grande, qué grande. Menos mal que estamos llegando al final. Es verdad, me has transportado, no sé si a la infancia, a los sueños, a la esperanza, a un montón de lugares buenos. Vamos a terminar, Damián. Me gustaría seguir mucho más tiempo contigo. Pero tenemos que terminar en algún momento. Vamos a jugar a la asociación de ideas, si te parece. Yo te digo una palabra y tú me contestas lo primero que te surja. O bien otra palabra o un concepto, lo que tú quieras, ¿vale? Muy bien. Lo importante es que sea así
Rápido. Preparado, muy bien. Preparado. ¿Listo? Fe. Esperanza. Música. Pasión. Educación. Talento. Y esfuerzo. Muy bien, hayas estado rápido. Libertad. Fe. Humor. Vida. Talento. Esfuerzo. ¿Esfuerzo? Talento. Muy bien. Farándula. Alegría. Parroquia. Comunidad. Abuela. Amor. Con amor, con abuela, me quedo. Muchísimas gracias, Damián, por acompañarnos en este 7º capítulo del podcast de Escuelas Católicas, Maestros en la Educación. Un placer. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti y a todos vosotros por contar conmigo. Un placer. Estás escuchando Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Damián María Montes está convencido de que el teatro ayuda a crear comunidad y sabe que cantar es evangelizar, pero también una expresión de su ser, y no renuncia a ello. Damián nos recuerda que Jesús caminaba por los límites y que se sentaba con aquellos que eran incómodos. Por eso, él cree que hay que ir a los lugares incómodos para llevar luz, y por eso se acerca a los casi 200.000 seguidores en TikTok. Damián sabe que necesitamos un diálogo real entre todos los que caminamos en el sueño de la educación, y lo reclama. Damián pone en negrita 4 palabras fundamentales para él y nos las regala. Vive, ama, sueña, crea. Gracias, Damián. Termina el episodio 7 de Maestros en la Educación. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Puedes encontrar Maestros en la Educación en las principales plataformas de podcast. Con este capítulo y con un invitado de lujo, despedimos la primera temporada, agradecidos por la respuesta que nos habéis dado. Sin vuestra escucha, sin vuestra confianza, esto no sería posible. Gracias por confiar en nosotros y, sobre todo, gracias por creer en la educación. Espero que nos volvamos a escuchar pronto. Maestros en la Educación. Síguenos en nuestras redes sociales.